Hola gente hermosa, bienvenidos a En torno al fuego, en este retorno de nuestra chispa a esta hoguera de nuestros corazones. Hola Eu, un gusto estar Hola contigo Gabriela, nuevamente. igualmente bienvenidos una vez más en Torno al Fuego y bueno, comenzamos por donde casi siempre debemos comenzar o no debemos porque no hay un deber, pero nosotras tratamos de anclar, vamos, navegando esta navecita. Bueno, vamos a primero a sentir dónde estamos, a sentir el espacio, el lugar, nuestro cuerpo y nuestra respiración, así que les invito a un momento de guía, de dejarse guiar por mi voz. Antes de que empecemos en la guía, podemos simplemente hacer lo que nuestro cuerpo necesite, movernos, sacudirnos, acomodarnos en el lugar donde estamos, si están sentados, de pie, y dejar que el cuerpo nos guíe, que nos muestre en qué posición hace menos esfuerzo, en qué posición se siente en casa. Y poco a poco vamos llevando la atención a nuestros pies, el contacto de los pies con el suelo, la textura de si tenemos, no sé, medias, zapatos, la temperatura. Y notamos cómo la Madre Tierra nos sostiene, nos recibe, sin ningún juicio, sin ningún pedirnos nada a cambio para dejarnos posar sobre ella. Y poco a poco pueden ya sea cerrar sus ojos si lo desean o dejar que los guíe por el espacio donde están, también para reconocer el lugar donde estamos, desde donde estamos nosotras en este caso grabando o donde ustedes nos están escuchando. Dejar que los ojos nos lleven a través del espacio, notemos dónde está, por ejemplo, la puerta, mi posición con respecto a las ventanas, a la puerta, y también nutrirnos de los colores, de las texturas, de las imágenes que nos rodean. Quizás hay una que nos llama más la atención que otras, o quizás tenemos una planta, yo tengo una vela, un fueguito, y dejamos que el mundo nos contacte a través de la vista. También podemos notar los olores. Yo, por ejemplo, tengo un olor a aceite esencial de bergamota que está en el ambiente. Podemos notar la temperatura del lugar donde estamos. Quizás hay diferencia de temperatura en la parte inferior de mi cuerpo, en la superior. Hay viento, no hay viento. Notamos los sonidos, no solo el de mi voz, sino todos los lejanos y los cercanos. Los sabores en nuestra boca o el sabor. Yo tengo el gusto de un delicioso té de salvia. Y así poco a poco habitamos el lugar donde estamos y nos dejamos guiar por nuestra respiración, por el aire que penetra por nuestra nariz, entra en nuestra boca, toca nuestra lengua, desciende por la garganta y se expande en nuestro pecho. Notamos los movimientos y la temperatura en nuestro pecho, los pulmones, el latido del corazón, así como los movimientos de nuestro estómago, de nuestras tripas, la temperatura. Incluso si ponemos atención podemos sentir el fluir de la sangre en nuestro cuerpo, esos ríos interiores, toda el agua que se mueve dentro de nosotros o todo el líquido. Y somos capaces de estar presentes en el interior y en el exterior. Y así en ese estado intermedio, ni tan afuera ni tan adentro, pueden volver a abrir los ojos o llevar los ojos a la pantalla. O bueno, también habrá quien escuche simplemente esta conversación. Así que sean bienvenidos cada uno de ustedes, su chispa, su fuego, su hoguera.
Bienvenida, Eu. Gracias. Bueno, sí, sentí delicioso pensar en las aguas, ¿no? De mi cuerpo. Sí, realmente creo que hay un rumor que corre, es lindo. Y bueno, queríamos dar un poquito, antes de pasar a otros temas, continuidad a lo que vinimos haciendo en el programa anterior, que era un poquito retomar al azar los títulos que habíamos hecho de las pautas que tuvimos en las grabaciones anteriores, con un número y diciendo el título de ese programa, podíamos hablar un poquito, Gaby y yo, de cómo eso se ha ido moviendo en nosotras, esos cambios de paisaje o revisitadas a esas fuentes de referencia para nosotras, que por eso las hemos querido compartir aquí. Y ahí, a pesar de las cosas que podamos estar integrando, que sean nuevas, todo el tiempo, ¿no? Dentro de esa expansión de nuestra conciencia, pues siempre en esa espiral evolutiva está lo que siempre permanece y nos alienta y nos ayuda, que es la sabiduría perenne, ¿no? Entonces siempre, por eso, esta vuelta es como una vuelta al origen y es lo que viene a completarnos también. Entonces, bueno, voy a sacar un número y ver a qué programa corresponde. Ok, voy a sacar otro porque llegamos hasta 19 en ese punto y salió 21. El 12. Entonces voy a mirar aquí. Dice elegir la felicidad. Qué lindo, Mm. qué oportuno. Porque, bueno, parte de lo que es sentirnos apaciguados y presentes, pues yo siento que allí no hay que buscar nada, ¿no? Ya la felicidad es inherente a un estado de calma, tranquilidad y presencia. Entonces, ¿qué nos dices de eso, Gaby? Elegir la felicidad. Wow, en estos 2 años ha sido un gran hilo conductor el elegir la felicidad. Como compartí en el reinicio de hace unas semanas, eh, cuando dejé o dejamos de grabar fue porque necesité enfocar mi energía en el proceso que estaba o estoy viviendo todavía con mi hijo en su enfermedad y todo esto. Y ha sido interesante, claro, después de tantos años también en mi propio camino y cultivando diversos hábitos, herramientas o realmente cambiando, ¿no? Maneras de pensar. Ha sido interesante constatar que incluso en momentos donde había mucha incertidumbre, dolor, frustración, tristeza, bueno, un montón de cosas, también convivía o era capaz de acceder a la felicidad, como dices tú, es un estado inherente a la felicidad o al estado de gozo, ¿no? O sea, es un estado de gozo que está accesible, ¿no? No desde en mi experiencia, no es desde un estado de exaltación, digamos, o sea, de esa felicidad o alegría causada por cosas externas o porque yo necesite consumir o adquirir o tener cosas o situaciones o experiencias para que me generen felicidad, sino es el darme cuenta que yo, o volverme o convertirme o darle espacio para yo ser buen hogar para la felicidad, para que habite en calma y en paz en mí, ¿no? O sea, el darte cuenta que está ahí dentro de ti, ¿no? Que el disfrutar de una taza de té tibia, delicada, te puede conectar con el gozo de la vida, con el gozo de respirar. Eso es lo que ha estado presente para mí en este tiempo de cómo acceder a la felicidad y al gozo. En darse cuenta, estar presente y ser buen recipiente, buena vasija para ella. Y para ti, Eu. Sí, elegir la respuesta, ¿no? Como a veces estamos en el tema de qué actitud tomo ante las cosas, entonces perdemos a veces
un poco de desconexión con el presente cuando estamos muy mentales, entonces allí yo sencillamente tomo mi herramienta de volver al presente e inmediatamente me doy cuenta que allí soy más libre de poder percibir qué estoy sintiendo y transformarlo, ¿no? Entonces, Ujú, siempre es como una elección permanente y me trae un poco eso de que sí, de que vamos moldeando un poco con esas elecciones, de por eso elegir la felicidad, de que siempre no es algo que se salta como tú dices, a otro espacio y tiempo, sino que más bien recuerdo que está en lo presente, ¿no? En el cerquita, ujú, allí dentro, ¿no? Bueno, ujú, voy a sacar otro número, Gaby, para que tome el ritmo la cosa. Dos. Dos. Dice la voz conexión con tu ser, qué bonito, porque justo vamos a hablar un poquito de la palabra, de las preguntas, también. Y aquí mi sensación de la voz, yo he vivido una transformación en mi vida aceptando mi timbre, mi tono o mi propia expresión también, ¿no? Siempre ujú, eso de escucharse a uno mismo y ser muy autocrítico, me pasaba, estoy hablando de jovencita, bastante que no terminaba de aceptar esa manera en que yo hablaba, ¿no? Y eso tiene como dos fondos, la forma y el fondo, por supuesto, ¿no? Lo que puedo estar diciendo o sintiendo y transmitiendo y la forma, ¿no? Y pienso que es como, es una poderosa herramienta en uno, ¿no? Que resuena, que te familiarizas con ella y que tu propia voz puede servir para contenerte, para saber que estás allí, ¿no? Como para tantas cosas, bueno, que la voz hace por uno. Pero bueno, creo que he aprendido como a abrazarme más y ya eso ya no, eso se diluyó en algún punto de la vida, ¿no? Y veo que más bien me siento como afortunada de poder expresarme siempre, ¿no? Entonces, ha sido una transformación y la invitación es como a mirar eso, ¿no? Cómo vemos que tenemos ese recurso tan hermoso. Yo realmente siempre voy a ser una admiradora del canto, mm. entonces la voz como instrumento para, pues, nos transporta, nos eleva, nos da tanto placer, ¿no? Que siento que es uno de los mejores instrumentos que tenemos en el cuerpo, ¿no? Que podemos usar. Y bueno, te doy la palabra. Gracias, Evo. Bueno, pues precisamente en estos últimos 2 años yo he recuperado mi voz. A mí me pasaba, o bueno, todavía quizás, no sé si quedan vestigios de eso, de yo no soportaba escucharme grabada, ni escuchar mensajes de mí porque no me gustaba o escuchar mi voz. Y el poder escucharme y reconciliarme porque siento que va de la mano con que ahora quien habla soy yo. O sea, en estos 2 años que me he reconciliado con todo eso, bueno, mencioné lo de mi libro, que publiqué mi libro de poesía. Ahora ya ya voy como este es mío propio y he colaborado en otros y ahorita en octubre voy a volver a participar en la Feria del Libro de Frankfurt con una antología. Y el recuperar la voz en el sentido no solo de ese instrumento o de esas ondas o de ese sonido que emana desde mí, sino que desde ese sonido que emana desde mí es desde mi ser más auténtico y soy yo realmente la que hablo, no mis miedos o bueno, puede que pase, ¿no? Pero cada vez menos o no mi necesidad de ser aceptada, de ser agradable o de decir algo que yo creo que debería decir para que suene, no sé, inteligente o para que suene de una tal o cual manera, sino el atreverme a expresar desde, sí, desde quién soy yo, Gabriela, que ha sido muy, todo un viaje, ¿no? Porque recuerdo el día que publiqué mi libro, que le escribí a un montón de amigos que ya estaba publicado y cuando algunos amigos empezaron a comprar el libro y ya tengo tu libro y empecé a tener todo ese miedo y el terror de la vulnerabilidad
es un libro pequeñito y son mis poesías, pero de decir, wow, o sea, y eso que son mis amigos que me conocen más, más en la vida, pero era como que entraban a una profundidad en mí que quizás yo no había permitido a todo el mundo, ni a mí misma. Este, y bueno, sí, al principio causó mucho miedo, después claro, se mezcla con todo el tema, ¿no? De no soy suficientemente buena o qué sé yo, pero sobre todo es el, el terror que da hablar por uno mismo realmente, no por lo que nos han programado a decir o cómo tenemos que decir. Entonces, cuando te apoderas de tu voz, es al mismo tiempo aterrador, pero porque te aterriza, te trae a tierra, te vuelve a traer aquí, a la realidad cruda de lo que sientes, de lo que es. Y es tan... Hablábamos hace rato de la felicidad y eso te conecta con ese gozo de realmente, de sinceramente ser tú. Así que bueno, Bueno, te diste espero que... permiso, liberaste tu, fuiste más allá de tus miedos y al rescate de esa voz, ¿no? Que ahora no teme mostrarse. Y ahora te das cuenta, o sea, imagínate bueno, la invitación a quien nos escucha, nos vea. Qué bonito es, permítete, ¿no? Yo le escribí hice estos años también unos workshops, unos talleres de fin de semana con una cantante que se llama Nessie Gómez. Ah, creo que lo habíamos comentado cuando grabábamos. Y en uno de esos le escribí una nana a mi voz, una canción de cuna, o escríbele un poema, o sea, no sé, es como empezar a relacionarte con partes de ti, o eso que eres tú, desde eso tan amoroso, desde el cariño, escríbele un poema, una oda, una nana, aunque sea una línea de gracias, ¿no? Es una invitación, no tienen que hacerlo, pero es una invitación, para mí ha sido muy poderoso empezar a verme o a sentirme o a tratarme desde allí, ¿no? Antes yo esperaba o creía o sentía que necesitaba a alguien que me escribiera un poema o que me dedicara canciones o que yo qué sé, ¿no? Que no digo que no sea bonito, es lindo y todavía espero que hayan esas personas que hagan eso por mí. Pero que tú empieces por ti mismo es un acto tan bello y verás cómo tu voz te responde también, ¿no? Bien, bueno, la invitación es a que conozcan este libro. Si puedes, por favor, poner en la pantalla un rato más para que se vea bien y ¿Qué cosa? podamos Mi libro. invitarlos también a adquirirlo, claro, por Amazon. Ah, sí, Confieso que he muerto de Gabriela Álvarez. sí, sí, Allí, bueno, a sí. ver su voz desnuda y Totalmente desnuda, no, no te creas, o sea, eh, es una cosa, es una sensación extraña, porque tú dices, Dios mío, ¿y ahora qué va a pensar la gente? A mí me da risa, porque yo sé que mis amigos más cercanos saben quién, o sea, conocen muchas cosas de mí, pero así como declararlas, ¿no? O sea, las partes más místicas o más espirituales, la parte no tan racional o pero lógica. cuando ya no te perteneces, porque la obra también, Sí, sí, eso, además como cada quien lo interprete, ¿no? la obra pasa y que el autor se convierte también en como una ficción, ¿no? O sea, es un poco, Sí, y o por ejemplo, quizá que te lea el desconocido, no te sí, importa, pero claro, quien te título. conoce. El título, ¿no? Confieso que he muerto. A mucha gente le cae como muy, ¿no? Muy fuerte. Y entonces, o tienen que decirme, pero has renacido, pero es como que fuese negativo, ¿no? No. Yo estoy feliz de haber muerto todas esas cosas, a los miedos, eso. No quiero que no estén allí, pero ya no son los que me gobiernan, ¿no? Eh, puedo leer un pedacito de la nana para mi voz. Eu. Claro, por supuesto, adelante, adelante. Bueno, gracias por darme el espacio, solo que me acordé de eso. Creo que esta es una versión que está con errores y todo, o sea, les voy a leer la versión cruda. Dice, Nana para mi voz, aterciopelada, te asomas en mis ojos, cálida y chispeante, me meces con tu melodía. Me liberas al son de mis cuerdas, vibrando, soltando silencios impuestos. Sonidos rebeldes nacen en mi vientre para catapultarse en mi lengua ferviente que proclama mi libertad. Me apaciguas con tu sinceridad, fiel hasta en mi inseguridad, entonas mi verdad. Gracias, voz de mi fuego ardiente.
Siente cómo te recibo fulgente. Gracias, Evo, por permitirme este espacio. Este espacio es para quien lo tome y lo disfrute, así que es un gran regalo que nos compartas parte de lo que está allí, que estoy segura que si van al libro van a disfrutarlo verdaderamente porque, bueno, así como para muestra un botón, ¿no? Y bueno, después de pasar el tema de que nuestra voz es como esa huella digital, así tan parte de nuestra identidad, de nuestro, que nos cobija, ¿no? Está ahí tan cercana. No sé si te parece que tome uno más. No, te quería preguntar antes que pasemos de tema, en tu caso, ¿cómo ha sido cómo fue el proceso o si hay alguna perla o alguna cosa que puedas compartir de reconciliarte con tu voz o ir reconciliándote o el proceso que vives, ¿no? De apropiarte de tu voz. Bueno, sí ha tenido un poco que ver con sentir mis diferentes voces también, ¿no? Mm. Desde los estudios y, digamos, terapias que tomé durante la formación que hice como consteladora familiar, yo comprendí que muchas veces no le estaba dando tampoco voz a una parte que todavía no muy conocida de mí, por mí misma. Conocía perfectamente como la voz de la niña malcriada, ¿no? Que en el fondo está reclamando el amor a otros o cosas así. Y más bien la nueva voz es muy nueva, porque habitarme desde el adulto o procurar hacerlo, ¿no? Que es como estar presente y buscar esa mirada más objetiva de la realidad, reconciliadora con los otros y con uno mismo, pues siento que en todo eso formaría parte como de una voz nueva o de una fase donde soy más compasiva conmigo y no temo, exacto, tanto la equivocación o la vergüenza por las partes no, sombrías o no reconocidas. Entonces, sí, digamos que hay una voz que puede como nombrar y relacionarse también con esas cosas desde ser más, mm, desde aceptarlas, ¿no? Y mirarlas como son sin entrar en una pelea interna, ¿no? Por quién tiene el mando en este momento de las cosas, o sea, esas voces, ¿no? Esas voces de pronto, bueno, uno mismo en su cabeza, a veces ese saboteador ya lo tiene, como tú dices, un poco como domado, ¿no? Es como, no, te escucho, gracias por lo que tienes que decir, pero no te voy a considerar, por ejemplo, y porque en lugar de eso prefiero creer que... Y entonces ya pasamos a otra cosa donde algunas voces sí se debilitan y uno puede decir, bueno, de allí vengo, eso me ha Mm. traído esto. Entonces sí, la voz es también un aprendizaje, ¿no? O sea, lo que tenga para decir de aquí en adelante se transformará en función de quién estoy siendo en este momento, ¿no? Ujú, Porque la voz de la niña sigue y también sigue la del padre rector, que es exigente con sigo mismo, que podrían ser esas ujú, voces normativas, pero entonces estoy empezando a sentir que puedo, que mi libertad de expresar también me favorece en cuanto a la construcción de mi propia identidad también. O sea, ujú, se habla mucho de deshacerse de la identidad y ser transpersonal, excelente, pero también conocerse humano o relacionarse con otro desde las cosas comunes, bueno, pues nuestra manera, ¿no? Entonces ahí voy, es un proceso siempre cambiante, ¿no? ujú. Sí, y quería reconocerte, así como hemos estado comentando que ha pasado estos 2 últimos años, tú completaste tu formación, así que felicitaciones, ¿no? De consteladora y has estado ya trabajando en ello y ofreciendo talleres, así que muchas felicidades, Eu. Y me gusta eso de quién estás siendo, ¿no? Para mí también ha sido vital y clave el entender que estoy siendo, no es que soy o es algo fijo, ¿no? Es como ese río que tienes atrás en esa imagen tan bella que está siendo, ¿no? Es un flujo, estamos siendo, estamos en movimiento.
Sí. Qué lindo. Bueno, igual te ahorro, te reconozco y sí, estoy contenta, me celebro, Ujú, porque era algo que quería hacer desde hace bastante tiempo. Yo en el 2010 quise hacer una formación en algún momento, no la culminé, lo retomé muy recientemente, pero bueno, ha sido como, esa pasión ha venido y ahora digamos que me alegra que sea parte de mi sustento y parte de lo que quiero ofrecer y estoy contenta por eso. ujú, También hablábamos con la voz, pues hay un canal que abrí, que ujú, comparto, que se llama Palabra Curandera, y allí, pues como yo prácticamente todos los días hago alguna consulta al tarot por un tema general o personal, pues decidí siempre hacerlo como si fuese un pulso colectivo, como de lo que el tarot quiere hablar, yo lo interpreto, hay oráculos, hay mensajitos, hay palabras, hay números, o sea, es una cosa que lo que hace es como tejer un discurso, ¿no? Y hoy tenía que ver con las preguntas, porque ujú, aparecía un oráculo que decía aprende a preguntar, entonces aprende a preguntar, bueno, wow, de las preguntas sale mucha información, ¿no? Entonces muchas veces hacer bien una pregunta o saber formularla va a apuntar a un punto muy específico de ese resonar ahí interno, de esa reflexión que pueda hacer, ¿no? Entonces siempre es una invitación chévere escribir preguntas que te movilicen, por ejemplo, ¿no? Entonces estábamos hablando de una en particular que era como, ¿qué es para ti estar despierto, ¿no? ujú. Y me comentaste que tenías una anécdota que contarme al respecto y bueno, allí quedamos que posiblemente compartirla aquí. Ok. Bueno, primero otra vez mencionar que a quien le interese también está súper bonito el canal de Eo que se llama Palabra Curandera, ¿verdad, Eo? En YouTube. Y, y es bonito porque como que va conversando con eso invisible, con lo que quizás no, que está allí, está latente en el colectivo, en lo individual, y cada quien puede tomar o reflexionar sobre eso. Y la pregunta que hiciste hoy fue súper poderosa y me llevó a la anécdota que quería compartir de, estuve de viaje, de vacaciones. Y la semana pasada estábamos en Marsella, en Francia, con mi hijo y fuimos a un museo un día que iba a llover, íbamos al museo. Pero bueno, como yo vivo en mi mundo particular, no fue que yo leí todos los detalles de lo que había en el museo, sino que a mí me llamó la atención dónde estaba el sitio y me gustó el edificio y yo decidí ir al museo y, bueno, porque tenía una exposición sobre el cielo, sobre astrología y astronomía y yo qué sé. Y el cuento es que cuando llegamos al museo, el primer edificio que había era una gruta, o sea, era un edificio supuestamente para ir a una gruta. Y bueno, nos metemos y dijimos, sí, vamos a la gruta. Y la chica me explicó en francés que uno bajaba que uno bajaba con un ascensor y que ibas a la gruta. Bueno, para hacer cuento corto, el cuento es que desde el principio, ella no me dijo, ella me dijo desde el principio que era una réplica de una gruta y que todo eso, pero mi mente, yo entré en un estado de hipnosis personal y eso va a lo de qué significa estar despierto, porque yo me autoconvencí que iba para la gruta real. Y total que yo me gocé ese descenso, esa gruta, o sea, yo iba admirada de que qué obra tan tecnológica, que si el ascensor era increíble, porque como descendíamos y entonces te ponían una pantalla que cuántos metros la presión adentro y afuera y bueno, yo súper admirada de lo que habían hecho de tal. Después abajo en la gruta parecía, está muy bien hecha, hay que decir, la réplica excelente. Pero tú te montas en un carrito. Yo he ido a otras grutas, te montas en un barquito y vas en el agua y vas en la gruta o vas caminando en la gruta y todo. Esto vas como en un carrito como de un parque de diversiones. Pero todo el cuento es que en mi autoconvencimiento, o sea, que había algo en mí, era como que yo estaba fraccionada. Había una parte de mí que quería creerse ese cuento y vivir esa fantasía maravillosa de que yo estaba en esa gruta donde habían dibujos rupestres de hace 30.000 años y entonces te las explican y los iluminan y se quería tripear que eso era real y que yo estaba ahí con, no sé, con los ancestros y con todo el mundo. Y hay otra parte de mí que yo sé, después que lo vi en retrospectiva, que estaba consciente de que eso era una copia, que de todo lo veía, que era una réplica, pero lo gracioso es que yo me disfruté todo eso así hasta que en la noche le escribí a mi amiga, la que había ido a visitar,
que fui a esta gruta y me dice, ah, sí, yo también fui a esa réplica. Y fue cuando yo leí en el mensaje, es una réplica como que todo empezó a ir atrás y a ver todas las pistas de lo que mostraba lo que era la realidad y lo que yo había querido creer como en esa división. Entonces, cuando hiciste esta pregunta de qué significa para mí estar despierto o cómo yo lo vivo, lo interpreto, no, eso, esto es personal mío, no poseo toda la realidad. Para mí en estos últimos años ha sido un proceso de volverme testigo de mí misma. A mí me ha pasado que con el tiempo, con el qigong, la práctica, la meditación, hay momentos como que, y logro cada vez más, como que hay una parte de mí que es capaz, o sea, en estas como hablabas tú múltiples voces, o yo decía la última vez que yo me siento como community manager de todas las comunidades que soy yo. Hay una parte de mí que es capaz de extraerse y ser observadora de lo que está sucediendo, incluso de ver mis procesos de pensamiento, las narrativas en las que yo estoy acostumbrada, las nuevas, observar lo que está pasando. Entonces es muy loco porque a veces las narrativas o las costumbres o las hipnosis estas locas en las que uno se mete toman el control y te llevan y esa otra parte como observa, pero no puede parar, que fue lo que me pasó en la gruta, que no fue, o sea, digamos, en este caso no es algo negativo, es como cuando uno tiene un enamoramiento, ¿sabes? Y te enamoras de alguien y tú exaltas, hay como una, una cosa así tuya que exaltas todo lo bello y entras en un estado, o yo por lo menos he entrado en un estado así de el éxtasis todo, pero esa historia me las monto yo. ¿Entiendes? Entonces esa historia me la monto yo. Entonces estar despierto para mí es ese danza y esa capacidad y de cultivar esa parte de ti que es capaz de observar desde afuera y permitir y ir cada vez más tomando el control en el sentido de cuando vaya a hacer algo que sea dañino o vayas a engancharte en alguna narrativa o en una hipnosis, lo llamo hipnosis porque es como una hipnosis, ¿no? Que puede hacerte daño, esa parte puede ser como la más madura, como tú lo expresas en términos de las constelaciones del adulto. O sea, ¿sabes? Es como que el adulto observó que yo me estaba gozando lo de la gruta y dijo, bueno, que ella se goce su cuento de su gruta y se tripee su cosa. Pero cuando no sea así, pueda el adulto decir, oye, ya va, ya va, ya va, calma, calma, que esto vamos a observar, vamos a detenernos, vamos a hacer una pausa. Es esto, como dices tú, aprender a hacerse preguntas. ¿Es esto lo que está realmente pasando? ¿Cómo sé yo que esta es la gruta real? Esto me está mostrando que hicieron unas copias. O sea, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso, para mí estar despierta es ir cultivando esa parte observadora, madura, que te permite ese grado de libertad de, bueno, a veces tirarse esas hipnosis así de disfrute, que no sean dañinas, pero que sea un buen guardián, ¿no? De cuando eso pueda llegar a ser en un daño o obnubilarte y no permitirte ver otro camino, otra vía, pueda participar o intervenir y decir, ya va, un momento, vamos a detener y hacernos preguntas. Y para ti, Evo, Eh, para mí que me perdí ¿qué, en tu narrativa. qué es estar despierto? Creo que comenté algo de la voz ya, ¿no? Entonces podemos, de pronto vamos al siguiente tema. Ah, no, no, ¿qué es de estar despierto? ¿Qué es estar despierto? Ok, ya. Uf, bueno, sí, se describe como esa capacidad de darse cuenta. Entonces siento que va un poco por tu relato también, ¿no? Eh, hay una parte de uno que sabe más. Entonces uno no está tan, está siempre en interacción con esa parte, pero sabe que le está enviando, ¿no? Partes, señales. Y en la conciencia que es solamente un pequeñito filtro de toda esa realidad, cómo la vamos enfocando, Ujú. pues para mí es eso, porque tú dijiste, ¿no? Pude no haberlo sabido y confundir en ese sentido la realidad con, con lo que era, con lo que no era, pero la cosa es como tú lo viviste. Porque de Ujú. pronto un niño que no entiende lo que es una réplica puede pensar realmente en lo que tú pensaste, que estaba bajando a la gruta real y vivirlo de esa manera. Entonces, en ese momento, eso tiene una realidad, ¿no? El Sí. punto es sí, no siento que estar despierto sea ser un sensor de la ciencia y la comprobación de los hechos, Ujú. sino saber observar la diversidad, o sea, cómo enfocamos la realidad justamente. Y la realidad Ujú. puede tener diferentes focos como individuos hay.
O sea, entonces para cada Ujú, uno significará algo, ¿no? Eh, También he cultivado al observador y por eso digo, claro, no es que las voces en mí son involuntarias ujú, o son, hay unas que automáticamente, claro, tienen su cierto automatismo, pero el punto de centrarse, respirar, hacer silencio, vaciarse, yo pienso que es parte de lo que permite oírse también más, ujú, ¿no? Entonces, estar despierto para mí es como eso, esa escucha que tengo de mí misma, ¿no? Ahorita, aquí, ahora, sin las narrativas que dice, sin las hipnosis, o sea, como mirando hasta qué punto decido seguir creyendo esto, o cómo si realmente hago un trasplante y una transformación de una creencia, eso me puede permitir mirar las cosas de otra forma. Entonces sí creo que hay una mirada que se transforma en la medida que no solamente tiene la información correcta, o sea, para uno, no digo válida, eh, ujú, sino la que uno toma, que le es útil en el momento y se sirve de ella como puente para transformar esa realidad, ¿no? Entonces, ese punto donde yo realmente veo que si hay una transformación, que entre cómo yo me sentía y estaba antes, ahora me siento y estoy de otra manera, yo siento que poder percibir todos esos cambios es parte de un proceso de estar despierto. Y de hecho, a veces nosotros nos paramos de la cama más o menos cansados, con más o menos ánimo, con más o menos cúmulo de cosas resueltas o no miradas, o sea, y, y en el fondo no estamos controlando todos esos parámetros, ¿no? O sea, por eso es que cuando uno dice que hay algo más grande es permitirle a eso que también sea como ese ujú. río que también pasa por encima, sobre y a través de ti, Exacto. para no quedarse atascado soy esto, ¿no? Lo que tú decías en este momento, de que estoy siendo, pero de pronto, si tomo una fotografía del momento, aquí más adelante ya no soy exactamente ese mismo, ¿no? Entonces, bueno, es complejo como la realidad y la percepción y las cosas que nos acontecen, pero tratamos de darle palabras y bueno, esta sería una manera para mí de explicarlo. Buenísimo, Evo. Sabes que siento que es un buen punto para despedirnos y de dejar la invitación de, o bueno, tú también eres libre si quieres comentar, pero siento que sería bonito dejarlo aquí, invitar a quien nos escucha y sí, a quien nos acompaña aquí, a no sé, a que Con esa reflexionen pregunta. sobre cómo están siendo y y qué significa para ti, qué significa para ti estar despierto, cómo lo Y vives. de hecho los leemos, ¿no? O sea, los Sí. leemos. Si quieren dejar el comentario, sería, Sí. bueno, retomaríamos esas respuestas. Sería muy bonito tener la oportunidad de hacer ese feedback y esa retroalimentación. Ujú. Sí, 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 alimentar nuestro fuego con tu madera. Cuéntanos, ¿qué es para ti estar despierto? Y con esto nos despedimos. Por favor, si les ha gustado, si les resuena, si es de servicio, déjennoslo saber denle me gusta, compartan, suscríbanse. Bueno, eso. Rieguen la voz y nos vemos la próxima vez. Gracias, Evo, por estar aquí. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, Gabriela. Chao. Hasta todos. Chao. Esto fue En torno al fuego.